Buenos días, queridos hermanos. En el devocional de hoy vamos a continuar con el tema que habíamos quedado inconcluso en el devocional pasado. Algunos lo recordarán, para los que no vamos a hacer una especie de repaso rápido. Así podemos ya continuar desde ahí. Habíamos visto la práctica de la oración y estudiamos un orden quizás de temas o de prioridades que podemos ver en la magnífica oración modelo que Jesús nos dejó eh, en el conocido como el Padre Nuestro. Habíamos visto los primeros dos y hoy vamos a terminar con los dos que faltan. En primer lugar vimos la adoración, que no hay forma mejor de empezar nuestra oración que con una adoración, así como Jesús lo hizo en el Padre Nuestro. Y les confieso que desde que me tocó ver este punto de la oración, me propuse, a modo de ejercicio, esforzarme un poco más en la adoración de mis oraciones. Era un punto que tenía quizás descuidado, que necesito fortalecer. Y es nuestro deber dar gloria y adorar a Dios. De esa forma también cambia nuestra forma de hablar y de pensar en nuestras oraciones. Y no hablo solo de la oración. Toda la oración se tiñe de otro color porque hemos empezado la misma con un reconocimiento de que aquel a quien le estamos hablando es soberano, que nada se le escapa, que tiene todo el poder, que es grande en amor, que es grande en misericordia, que es justo y es santo. Entonces, nuestra confesión va a ser distinta, nuestro agradecimiento va a ser mayor y nuestra súplica no va a ser una súplica desesperanzada, quizás sí con tristeza, porque así como son más altos los cielos que la tierra, así también son los caminos de Dios más altos que los nuestros y sus pensamientos más que los nuestros, dice la Biblia. Y muchas veces no entendemos, y está bien que nos duela y tengamos tristeza, pero nunca desesperanza. O peor aún, nunca una súplica recriminatoria o imperativa. Y al poner en práctica esta adoración en nuestras oraciones, obviamente al principio quizás nos salen las palabras o no es nada poético ni mucho menos, pero de a poco es bueno tener la costumbre de bendecir el nombre de Dios cada vez que nos acercamos en oración a Él. Luego vimos la confesión, que no debía ser un tema tabú en nuestras oraciones, sino que la confesión tiene que ser una parte normal en nuestra conversación con Dios, una actividad diaria del cristiano, porque pecamos a diario, y para que nuestra vida también esté caracterizada por un espíritu de arrepentimiento. Pero el día de hoy vamos a continuar con el tercer tema o el tercer punto, que es el agradecimiento. El agradecimiento debe ser un tema esencial de la oración y tendría que estar junto con la petición. El agradecimiento debería ser inseparable a la súplica. Vamos a leer en Filipenses 4, versículo 6, dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Incluso las peticiones y súplicas tienen que ser con acción de gracias. El agradecimiento es reconocer a Dios los beneficios que Él nos ha dado. Ser ingratos con Dios es algo grave. La Biblia habla en Romanos 1:21. Dice que, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Estas dos cosas, glorificar a Dios y darle gracias, son cosas distinguibles, pero no separables. El agradecimiento glorifica a Dios y la ingratitud lo deshonra. Hay una frase que me gusta mucho de Spurgeon que escuché hace algunos años, que dice que el hombre no tiene nada suyo con excepción de sus pecados. Justamente con esto tiene que ver. Todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Menospreciarlo sin darle la debida gratitud es exactamente igual que exaltarnos a nosotros mismos, rebajándolo a Él. Y si hay un pasaje que ilustra la importancia del agradecimiento, es el encuentro de Jesús con los 10 leprosos.
que aquellos que quieran refrescar este pasaje se encuentra en Lucas 17:11. En aquella ocasión, muy probablemente, los 10 leprosos hayan estado agradecidos en su corazón. Después de toda una vida de sufrimiento, quizás sí hayan estado agradecidos. Pero ese no es el asunto es la acción de gracias. Los leprosos estaban separados de su familia y amigos, y la limpieza instantánea significaba una liberación del aislamiento. Nos podríamos imaginar a nosotros mismos la felicidad corriendo a abrazar a familiares que pensábamos que quizás nunca íbamos a volver a abrazar. Claro que estaríamos agradecidos, ¿quién no lo estaría? Pero solo uno de ellos retrasó su vuelta a casa y se dio el tiempo de dar las gracias. Dice que se postró a sus pies dándole gracias. Al igual que estos leprosos, nosotros tendemos a que, una vez respondida nuestra oración, nos sentimos agradecidos quizás, pero apresurados por disfrutar de las bendiciones dadas por Dios. No nos detenemos ni volvemos atrás a dar las gracias. Y llevándolo a lo personal, nuestra deuda con Dios es tan grande que no podríamos nunca agotar estas posibilidades de dar gracias. No es posible exagerar agradeciendo. Por más que lo intentemos, simplemente no se puede. Miren, si Dios decidiera nunca más mostrarnos un reflejo de su gloria en esta vida, si nunca más nos concediera otra petición, si nunca más nos diera otro don, aún así estaríamos obligados a pasar el resto de nuestras vidas dándole gracias por lo que ha hecho por nosotros. Imagínense aún cuánto más en nuestras vidas que Dios sigue bendiciéndonos. Y ahora vamos a pasar ya al último tema de este devocional, que es la súplica. Todo aquello que nos preocupa, todo aquello que nos es importante, también puede ser importante para nuestro Padre y podemos acercarnos a Él a presentarlo en oración. Si tenemos alguna duda con respecto de la rectitud de esta petición, también debemos entonces decírselo a Dios. En Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que hay que pedirla a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. No tenemos que temer el reproche de Dios, siempre que estemos buscando sinceramente su voluntad. Y vamos a leer en Santiago 5, versículos 13 al 18, dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Este pasaje nos enseña justamente que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración es eficaz, la oración tiene verdadero poder. Veíamos, creo que en el primer devocional, que el poder de la oración es un medio que usa Dios para que se cumplan sus propósitos. Así como Dios usa la predicación del Evangelio, por ejemplo, para la salvación de las almas, Dios usa las oraciones para ejecutar sus fines. Obviamente nuestras oraciones no pueden obligar a Dios, eso no puede ser concebible, entonces Dios no sería Dios, pero Él sí utiliza nuestras oraciones como instrumento para llevar a cabo su voluntad. En la vida del cristiano existen muchas veces en las que pareciera que nuestras oraciones no tienen respuesta, que nuestras peticiones no tienen respuesta. A veces pareciera que faltaría fuerza para que traspasen el techo y hay algunos motivos por los cuales a veces nos frustramos en la oración. Esto pasa cuando, por ejemplo, no estamos en una buena relación con Dios, cuando no hay armonía, estamos en rebelión con Él,
Pero también puede pasar que tendemos a ser impacientes y esta impaciencia a la respuesta de Dios da paso a la frustración. Necesitamos aprender la paciencia pidiéndosela a Dios. También puede pasar que tenemos mala memoria. Es fácil olvidarnos de los beneficios y los dones recibidos de la mano de Dios. Una persona piadosa recuerda los dones de Dios y no necesita uno cada media hora, por más que lo tenga, ya que cada segundo es un don de Dios para mantener su fe intacta. Pero lo que hay que tener en cuenta a la hora de pedir es que debemos entregarnos al programa de Dios. En esencia, la petición es un acto de sumisión a Dios. Debemos pedir en un espíritu de alguien que sabe que hay lecciones que tiene que aprender. Alguien que no le corresponde decirle a Dios cómo tiene que responder ni cuándo, cuyo objetivo es aprender lo que Dios enseña a cualquier costo. Obviamente podemos y debemos orar por nuestros problemas. Nuestro dolor y angustia se consuelan por la convicción de que Dios sabe qué es lo que conviene y que es eso lo que está ocurriendo en nuestra vida si es que somos sus hijos. Sin permitir que la enormidad de la petición o de la prueba o del problema impida ver la grandeza de Dios. Con fervor dar a conocer nuestra causa, peticiones intensas, quizás personales, directas, ruegos, pero dispuestos a someternos a la voluntad de Dios para honrar su nombre. Dios no nos va a defraudar. Él va a estar parado ahí con nosotros dentro del horno más caliente, como estuvo ahí con Sadrach, Mesach y Abednego. Así va a estar con nosotros. Cualquiera sea el problema, orá por ellos. Cualquiera sea tu carga que tengas, depositala en Dios. Orá no con ansiedad, sino con confianza. No con rebeldía, sino con actitud de sumisión. Que la gloria de Dios sea nuestra preocupación y luego orá por lo que te abruma. Dios va a hacer el resto. Mi futuro y tu futuro están en las manos de Dios. Hacemos nuestras peticiones ante Él y confiamos nuestras mañanas a su soberanía. Y gloria a Dios que nuestro futuro no depende de astrología, de las estrellas, de los signos, como el mundo cree muchas veces, porque se preocupa en lo que les va a pasar en el mañana. Todo lo contrario, mi futuro y tu futuro está en las manos de la voluntad de un Dios soberano. Que tengan un bendecido día.